El siguiente video tiene como fin ver algunas de las herramientas de creación que tenemos disponibles. Ojo, es hacer un pantallazo general de algunas de las herramientas del grupo Create que se encuentra en la pestaña 3D Model disponibles para poder trabajar modelado 3D. Recuerden que para poder utilizar tanto las herramientas del grupo Create como las del grupo Modify, ustedes ya tienen que tener un boceto definido. Este boceto puede estar en 2 dimensiones o 3 dimensiones. Hasta el momento hemos trabajado en bocetos en 2 dimensiones. Vamos a ver cómo es el llamado. Nos vamos a Start 2D Sketch y seleccionamos la opción Start 2D Sketch y tenemos entonces los planos disponibles para poder comenzar a hacer nuestro sketch o bosquejo. Yo voy nuevamente a trabajar en el plano X y Y, de tal forma de que pueda ver de frente el dibujo, y me voy a colocar en los cuadrantes o en el origen. De eso dependerá de ustedes cómo quieran definir el sitio o la posición de inicio. La herramienta que voy a trabajar ahora pues requerirá quizás una figura que sea en todo caso rectangular. Vamos a dar un clic, voy a estirar, se van a dar cuenta que yo estoy midiendo ahora mismo en milímetros. Voy a estirar un poco más hacia afuera porque quiero trabajar una figura bastante grande. Yo voy a dejarlo aquí y luego hago los ajustes correspondientes al dimensionamiento. Recordemos que para poder fijar una dimensión definitiva yo tengo que generar los constraints necesarios para que el programa entienda que esa es la geometría, pero que sus medidas podrán variar. Entonces yo voy a dar un clic aquí, un clic acá y estiro. En este caso quiero que la dimensión sea 100, entonces digo 100 y clic al ganchito. En el caso de la pieza de abajo doy un clic aquí, doy un clic acá y digo 100, pero digo que me dice que esta dimensión ya tiene un constraint que la está definiendo, es decir, voy entonces a sobre restringir la figura, entonces le doy a aceptar, que ya se supone que existe. En este caso, pues si se dan cuenta, si le doy 2 veces clic, es como que él está entendiendo que el de arriba es paralelo y obviamente tiene que ser igual. Estos errores vamos a ir viendo lo que no se nos van a dar más de una vez, pero es importante que entendamos qué significan, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con estas verticales. Yo no quiero que esta mida 57, sino que yo quiero que esta mida 50, entonces le doy 50, ganchito. Y vamos a ver lo que pasa en el otro extremo. Si hago el mismo ejercicio, pues me sale nuevamente de que ya esa dimensión existe. Igual si lo toco, pues me aparece con su dirección forzada. Quiere decir entonces que hasta ahora yo tengo todas mis restricciones. Ahí está. Tengo todas mis restricciones listas, esperando solamente instrucciones para poder cerrar el sketch. En este punto le voy a decir Finish Sketch. Y entonces pues me cambia la vista. Lo que hago es que le saco un poquitito el zoom y veo entonces mi figura rectangular lista para poder recibir alguna herramienta de creación. Vamos a ver ahora una extrusión, pero esta extrusión que vamos a ver, a diferencia de la extrusión que nos crea una masa, vamos a hacer una extrusión que nos cree un borde solamente. Para ello llamamos a la herramienta Extrude. Y dentro de la herramienta Extrude, si vemos el cuadro que se nos genera, debajo de los botones Profile y Solids vamos a encontrar Output, es decir, el producto de salida. La primera opción es Solid, que es la que nosotros utilizamos y generamos pues estos elementos extruidos. Y la segunda opción es Surface, que únicamente extruye la superficie. Eso significa que en vez de tener una masa cerrada, voy a tener solamente una superficie o un contorno extruido. Funciona exactamente igual como funciona la herramienta Extrude, como la hemos visto hasta el momento. Nosotros lo único que necesitamos es una distancia, y vamos a decir que en este caso la distancia va a ser 50. Esta distancia puede estar colocada en la dirección 1, en la dirección 2, puede ser simétrica, es decir, dividir los 50 entre los dos, o puede ser asimétrica, en donde yo escojo a cuál de los dos lados o
en qué sentido yo coloco más o menor distancia. En este caso yo voy a utilizarlo como dimensión, como dirección 1, de manera que solamente se me genere masa o volumen hacia afuera y le doy OK. De esa forma se me genera un elemento extruido que solamente tiene superficies, es decir, zonas de contorno. Nada más que lo complique. Ahora vamos a ver otro ejemplo rápido para una herramienta de creación, que es emplear la herramienta Revolve. Para ello, al igual que en SketchUp, cuando utilizamos la herramienta Follow Me, vamos a necesitar entonces una pestaña que vaya a hacer la revolución. En este caso yo voy a agarrar una línea vertical. Esta línea vertical le voy a poner que mide 40 milímetros, por decir algo, para darle un valor. Voy a decirle luego que la parte de arriba mide 8 milímetros. Voy a decir luego que esta línea vertical pues va a medir 8 milímetros. Si yo quisiera que la forma que yo trabajara tuviera un arco, pues llamo a la herramienta arco y genero mi definición para este arco. Ya sé que lo quiero hacia adentro, ya sé que lo quiero hacia afuera. Vamos a decir que esto es una botella o un elemento sinuoso el que vamos a trabajar, por darles un ejemplo. Que ojo, ahora mismo no influye mucho cómo estamos trabajando la figura, porque recuerden que todo esto debe después definirse por constraint. Entonces ahora mismo la definición pues puede variar. Entonces, una vez que tenemos las figuras, lo que vamos haciendo es que vamos fijando cada uno de los constraints que forma parte de este volumen. Recuerden que si no tiene dimensiones, obviamente no puede fijarse el constraint correctamente, así que tenemos entonces que trabajar con la dimensión. Vamos a decir, en este caso pues me dice que es 14, pero yo quiero bajarla un poco, voy a bajarla a 10 y así sucesivamente yo voy cerrando la figura, porque le tengo que colocar obviamente sus constraints como debe ser. Ojo que esto no es una figura predictiva del todo. Y en este caso, esta que está aquí, voy a eliminar esta que está aquí atrás. Y voy a darle un cierre de aquí a aquí, asegurándome que él tenga 10, de tal forma de que haya quedado fija o queden fijas todas las dimensiones dentro de mi figura. Pues si se dan cuenta, en el momento en el que ya tienen definido el constraint, pues no se pueden mover, pero esta que está aquí, digamos, no está definida del todo, así que le ponemos el sobre constraint aquí. Luego hacemos lo mismo con este para verificarlo. Vamos, ok, esta que está aquí no tiene constraint. Aquí vamos a decir que queremos que sea 8 y eso automáticamente nos va a generar pues todos los constraints que le hacen falta a nuestra figura. Le doy finish sketch en este momento. Luego entonces, una vez que yo tengo lo que vendría siendo mi pestaña para revolución, yo voy a llamar a la herramienta Revolve y lo que hago es definir qué es el axis, porque ya si la figura está bien cerrada, él va a definir entonces el perfil. Pero yo quiero saber cuál es el axis, es decir, el eje. El eje puede ser una vertical dentro del cuerpo o puede ser una vertical afuera del cuerpo. Si es una vertical dentro del cuerpo, sencillamente toco la línea, y si yo quisiera que fuera una revolución completa, pues tengo la opción full para trabajar la revolución. Voy a ver el cuadrito que está acá. O puedo trabajar ángulos, puedo trabajar valores que me permitan a mí hacer la revolución un porcentaje o una cantidad de milímetros solamente. Vamos a decir, si yo quisiera trabajar con ángulos, solamente me haría pues 90 grados. O si yo le dijera, bueno, yo quiero hacerlo 180 grados, pues él me va a revolucionar a 180 grados y así sucesivamente la pieza de revolución.
Voy a regresar nuevamente porque saqué el comando. Voy a decirle full, pero voy a darle clic al axis. Si se dan cuenta, yo le di clic a axis y luego toqué el eje central y le voy a dar clic a OK o clic al ganchito. Y de esta forma, pues yo genero una pieza de revolución que bien puede funcionar como un pomo, puede ser una botella, pero en general es una pieza de revolución. En este caso vamos a darle continuidad al uso de la herramienta Create, utilizándola en conjunto con una herramienta del grupo Modify. Para este caso de la botella vamos a emplear entonces el grupo Modify, la herramienta Shell, que nos permitirá darle espesor a esa botella. Ya vamos a la herramienta Shell y si se dan cuenta automáticamente él selecciona el contenedor o la figura. Lo que yo necesito ahora es seleccionar la cara a partir de donde yo quiero crear la cáscara y se van a dar cuenta que les aparece como una especie de flecha. Esta flecha en este caso indica hacia dónde se va a dar el espesor. En este caso el espesor es 1 milímetro y lo vamos a mantener así tal cual. Le vamos a dar clic a OK. Y esto nos permitirá entonces tener nuestro cascarón de la botella que se reproducirá en todos los elementos generados en esa figura de revolución. Ahora le daremos continuidad al ejercicio anterior y vamos a utilizar dentro del grupo de la herramienta Modify la herramienta Chamfer, que nos permitirá suavizar de algún modo estas curvas o estas uniones de curvas en la figura. Para llamar a la herramienta Chamfer nos vamos al grupo Modify y le damos clic a Chamfer. Chamfer, al igual que en el caso de filet cuando vimos la primera pieza, requiere una distancia en la cual se va a aplicar el chaflán. E igual nos indica diferentes modos de cómo hacer el chaflán. Un primer chaflán requiere solamente una distancia porque en las dos caras donde lo haga va a utilizar la misma distancia. El segundo tipo de chaflán involucra una distancia y un ángulo para poder saber de qué forma se va, como quien dice, a definir el chaflán. Y la segunda tiene una distancia 1, una distancia 2, que nos permite hacer el chaflán basado en dos distancias diferentes. Muy parecido a cómo se hace el chaflán en AutoCAD. Vamos a decirle chamfer del primer tipo, es decir, solamente manejamos la distancia y aquí voy a trabajar con estos 2 milímetros. Y le voy a dar entonces OK. Una vez que yo tengo mi distancia definida, lo que yo hago es que yo me paro en las zonas donde yo quiero hacer el chaflán. Y en este caso yo lo voy a hacer a través de esta circunferencia. Si yo le doy un clic, él automáticamente selecciona las dos zonas y me hace mi chaflán de 2 milímetros. Voy a hacer lo mismo en esta circunferencia de aquí arriba y se dan cuenta entonces que él me genera mi chaflán. Y lo que hace es suavizar el contorno de la pieza. Le doy entonces Apply y tengo listo mi chamfer. Vamos a ver otro tipo de pieza que vamos a trabajar. Ahora utilizaremos la herramienta Loft. En este tipo de figuras se van a dar cuenta la manera como se trabaja realmente en Inventor. Y es que, aunque nos gustaría hacer todas las instrucciones una arriba de la otra, se van a dar cuenta que tienen que trabajarlas todas de forma independiente. En este caso yo hice una circunferencia de 100 milímetros y le voy a dar Finish Sketch. Pero para utilizar la figura Loft yo necesito otra circunferencia y otro volumen. Voy a hacer una extrusión en esta primera cara. Esta extrusión la voy a hacer para afuera, es decir, a la distancia 1, y le voy a decir que ella mide 40 milímetros y le doy clic al ganchito. Voy a generar entonces otro sketch o otra superficie a partir de esta cara. Pueden pasar dos cosas. O puedo yo llamar al origen y puedo llamar a cualquiera de los planos para trabajar mi nueva pieza a partir de planos de origen, o yo utilizo alguna de las caras de mi volumen como plano de origen. Yo llamo a la herramienta Start 2D Sketch y como él va a necesitar un plano, yo voy a tocar esta cara del cilindro.
de tal forma que esta cara del cilindro automáticamente me va a generar el plano de referencia o el plano de trabajo. Voy a llamar a la herramienta Circle, voy a decirle 50, Enter, y automáticamente se me creó mi restricción. Voy a darle Finish Sketch. Voy ahora a hacer una extrusión, en este caso esta extrusión nueva va a ser de 50. Le doy clic al ganchito y yo tengo entonces mi pieza lista para poder trabajar mi herramienta Loft. Loft lo que busca es, como quien dice, conectar piezas y hacer piezas que vayan de menor a mayor. No es un sweep vendría siendo un barrido. Este es una pieza uniforme. Yo le doy clic a Loft. Loft me va a permitir 3 opciones de manejo en donde yo puedo utilizar 2 o 3 caras como si fueran caras concatenadas, 2 o 3 caras utilizando línea de centro, o una área imaginaria prácticamente en donde él va a crear el loft dependiendo de la cara primera y la cara última. Vamos a utilizar el primero para que puedan entender cómo funciona Rails. Yo voy a dar un clic en esta cara porque quiero conectar esta, y voy a dar un clic en esta cara que está aquí porque voy a conectar esta. Si se dan cuenta, automáticamente le hace una conexión de una cara con la otra y le doy clic a OK. De esta forma entonces yo puedo crear un loft vía Rail. Aquí sí es un poquitito más complicado, no es tan fácil, pero funciona bastante bien. Ahora vamos a ver la herramienta Sweep. En este caso yo tengo una circunferencia de 100, que si miramos bien en el View Cube nos vamos a dar cuenta que está colocado en el plano de frente. Yo, para utilizar la herramienta Sweep, necesito una pestaña y necesito un recorrido a través de donde esa pestaña vaya a moverse. Muy parecido a la herramienta Follow Me en SketchUp, en donde yo necesito una pestaña y un recorrido. Pero aquí necesitas saber los planos de trabajo para poder dibujar cada cosa. Mi pestaña en este caso es esta circunferencia de 100. Ahora yo voy a crearle el recorrido, que es donde normalmente tenemos el problema. Voy a llamar Start 2 de Sketch y le digo 2 de Sketch. Y si se dan cuenta, mi circunferencia se encuentra en el plano X y Y. Para este caso, poder trabajar el recorrido debe darse a partir del plano X y Z, porque él va a moverse o va a dibujarse a través de ese plano. Yo le doy clic a la X y de esta forma se me ve entonces el perfil de mi pestaña. Ahora yo voy a crear a partir de arcos ese recorrido que va a ser mi circunferencia. En este caso yo voy a utilizar arcos. Es un ejemplo bastante básico. Voy a utilizar arcos, una figurita arqueada. Recuerden que tengo entonces que ponerle la definición de sus dimensiones. Aquí voy a decir que este va por 400, este que está aquí se va a ajustar a 450 y el último obviamente va a recibir pues la última distancia, es 350 en este caso, y él va a comenzar aquí, terminar acá. Le doy clic a Finish Sketch. Entonces tengo mi circunferencia y su recorrido listo para poder hacerle el sweep. Llamo a la herramienta Sweep. Él me da 2 opciones, Path o Parallel. Vamos a ver Path, porque Path es tan fácil como que ya yo tengo definido mi recorrido y él va a caminar a través de ese path. Yo le voy a dar entonces clic al recorrido porque él entendió que la circunferencia de 100 es la pestaña y automáticamente él me va a generar entonces mi barrido a través de ese recorrido. Vamos a ver cómo sería con la orientación tipo paralel. Con la orientación tipo paralel lo que hace es que la cara va completamente paralela. A ver. Path es siguiendo el recorrido, no importa si la figura se tuerce en el camino. Mientras que paralel lo que busca es que la figura siempre se mantenga paralela en todo momento.
vamos a quedarnos con Parallel y le voy a dar clic a OK. De esta forma entonces tengo mi pieza definida y hecha con la herramienta Sweep.